Mis manos arrugadas sostienen una vieja fotografía amarillenta, mientras los recuerdos me atraviesan como agujas. Tengo 70 años y aún siento el peso de aquella acusación que casi me destruye en los años 60. Hola amigos, si están escuchando esta historia, les pido que se suscriban a mi canal. Compartiré algo que cambió para siempre mi vida. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Carlos Monterroso, mi poderoso patrón, me miraba con desprecio, sus ojos llenos de rabia, acusándome de algo que jamás había hecho. Aquel día de septiembre de 1965, todo mi mundo se desmoronó. Carlos Monterroso, con su traje caro y mirada de desprecio, me señalaba como si fuera una criminal. «Me has engañado», gritaba. «Estás embarazada para conseguir seguridad». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yo, María Fernanda Rodríguez, una simple empleada doméstica de 22 años, me encontraba en el centro de un huracán de acusaciones que amenazaban con destruir mi vida. Trabajaba para los Monterroso desde hacía 3 años. Era una mujer humilde, llegada de un pequeño pueblo de Jalisco, buscando una oportunidad en la Ciudad de México. Nunca imaginé que mi sueño de construir una vida digna se convertiría en una pesadilla. El embarazo no era un plan, era un regalo inesperado. Un hijo que crecería conmigo, sin padre, en una época donde ser madre soltera era casi un crimen social. Mi vida era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de la esperanza y la resistencia. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, preparando el desayuno para la familia Monterroso, limpiando cada rincón de aquella mansión que me recordaba mi lugar en el mundo. Los silencios de la cocina, los susurros entre las criadas, los gestos de desprecio de la señora Monterroso, todo aquello formaba parte de mi realidad cotidiana. Pero algo cambiaría para siempre. Mi embarazo sería el punto de inflexión que transformaría mi destino. El silencio de aquellos días era más denso que el café negro que preparaba cada mañana. Los murmullos entre las otras empleadas domésticas revelaban más que palabras. Eran sentencias, juicios anticipados sobre mi condición. Una soltera embarazada, escuchaba entre dientes, «¡Qué vergüenza!». La sociedad mexicana de los años 60 era implacable con las mujeres como yo. Un embarazo sin matrimonio significaba deshonra, marginación social, una marca invisible pero profundamente dolorosa. Recuerdo cada detalle de aquella época. Mi vestido más discreto, mis manos siempre ocupadas, mis ojos bajos para evitar confrontaciones. Era casi una sombra dentro de la casa de los Monterroso, invisible pero necesaria. Carlos Monterroso representaba el poder masculino en su máxima expresión. Un empresario respetado, con conexiones políticas, dueño de varias fábricas textiles en el centro de México. Su palabra era ley, su juicio, sentencia definitiva. Cuando me acusó públicamente de estar embarazada deliberadamente para asegurarme un futuro, sentí que el mundo se desmoronaba. No solo perdería mi trabajo, también mi dignidad. Mi hijo Rafael sería mi mayor tesoro y mi más profunda revolución personal. La Ciudad de México en 1965 era un hervidero de contradicciones. Por un lado, la modernidad comenzaba a asomar tímidamente, con nuevos edificios y esperanzas de progreso. Por otro, los prejuicios sociales seguían siendo una muralla infranqueable para mujeres como yo. Mis orígenes en un pequeño pueblo de Jalisco me habían preparado para la adversidad. Éramos una familia humilde, donde cada peso se ganaba con sudor y trabajo. Mi madre, una mujer de rostro curtido por el sol y las penas, me había enseñado que la dignidad no se negociaba, ni siquiera cuando el hambre llamaba a la puerta. Llegué a la ciudad con una maleta de cartón, 2 vestidos usados y un sueño: construir una vida mejor. Nunca imaginé que mi camino estaría marcado por una acusación tan cruel como injusta. Los Monterroso no eran solo mis patrones, eran el símbolo de un sistema que aplastaba a los más débiles. Carlos, con sus trajes importados y su aire de superioridad, representaba ese mundo que miraba por encima del hombro a los trabajadores. Mi embarazo fue un accidente. Una historia de amor breve y silencioso
con un joven obrero que conocí en el mercado. Nunca supe de él después de aquella primavera. La noticia de mi embarazo se extendió como un reguero de pólvora entre los empleados de la mansión Monterroso. Mis compañeras me miraban con una mezcla de lástima y condena. Elena, la cocinera más antigua, fue la única que me ofreció un abrazo silencioso, comprensivo. «La vida te pondrá pruebas, María», me dijo una tarde mientras preparábamos el té. «Pero Dios nunca te dará algo que no puedas soportar». Mis manos temblaban cada vez que pensaba en el futuro. ¿Cómo mantendría a mi hijo? ¿Cómo lo protegería de los juicios de una sociedad tan cruel? Los años 60 no eran generosos con las madres solteras. Éramos vistas como una amenaza al orden establecido, como mujeres sin moral. Carlos Monterroso representaba ese sistema patriarcal que condenaba sin misericordia. Su esposa, doña Beatriz, me miraba con un desprecio que helaba la sangre. Sus ojos destilaban un juicio inapelable, como si mi existencia fuera una mancha que debía ser eliminada. Pero yo tenía algo que ellos no comprendían: determinación. Mi hijo crecería con amor, sin importar los obstáculos. Cada noche, mientras acariciaba mi vientre, le susurraba historias de esperanza. Le prometí que sería diferente, que rompería los ciclos de discriminación. La incertidumbre se instaló en mi vida como un huésped no invitado. Cada día era una batalla contra los prejuicios, contra las miradas de condena, contra el miedo que me consumía por dentro. Mi única fortaleza era mi hijo, ese pequeño ser que crecía dentro de mí y me daba fuerzas para enfrentar el mundo. Recuerdo que vendí algunas de mis pocas pertenencias para comprar libros de enfermería, soñando con una profesión que me permitiera mantenerlo. Las noches eran mi momento de reflexión. Mientras el mundo dormía, yo planeaba mi futuro, dibujaba estrategias de supervivencia. No permitiría que nadie me derrotara, mucho menos por ser madre soltera. Carlos Monterroso no se conformaba con despedirme. Quería destruir mi reputación, manchar mi nombre en toda la ciudad. Sus amenazas resonaban como truenos en mi memoria. «Nadie te contratará», me había dicho. «Serás una marginada». Pero yo tenía un secreto que me hacía más fuerte: la esperanza. Mi madre siempre me decía que las mujeres de nuestra familia éramos como los cactus del desierto, capaces de sobrevivir en las condiciones más adversas, con raíces profundas y una resistencia inquebrantable. Suscríbanse, amigos, digo con mi voz de anciana pero llena de vigor, porque esta historia les demostrará que el amor y la determinación pueden más que cualquier prejuicio. La Ciudad de México era un laberinto de oportunidades y desafíos. Cada rincón guardaba una historia, cada esquina un secreto. Y yo, María Fernanda Rodríguez, estaba decidida a escribir mi propia historia, desafiando todos los pronósticos. Mi embarazo se hacía más evidente con cada día que pasaba. Mi cuerpo cambiaba, mis sueños se transformaban, mi determinación crecía junto con mi hijo. No sería una víctima, sería una guerrera. Recuerdo la última semana trabajando en la mansión Monterroso. El silencio era más denso que el aire, las miradas más pesadas que el plomo. Sentía cada murmullo, cada mirada de desprecio como pequeñas dagas invisibles. Carlos Monterroso me llamó a su despacho. Sus palabras fueron como sentencia de muerte profesional. «Estás despedida. Nadie en esta ciudad querrá contratarte después de esto». Mi historia comenzó mucho antes de aquel momento en la mansión Monterroso. Nací en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, en el corazón de Jalisco, donde los días transcurrían entre el polvo de los caminos y el sudor de los trabajadores. Mis padres, Joaquín y Rosa Rodríguez, eran campesinos humildes. Mi padre trabajaba en los campos de agave y mi madre cosía vestidos para las familias del pueblo. Éramos 5 hermanos, yo la tercera, siempre empujada entre la necesidad y la esperanza. La pobreza era nuestra compañera constante, pero nunca nos sentimos derrotados. Aprendí desde muy pequeña que el trabajo dignifica y que los sueños no tienen límites si se persiguen con determinación. La escuela era un lujo que pocas veces pude disfrutar. Mis estudios se limitaban a lo básico
leer, escribir, hacer cuentas, pero mi verdadera educación venía de mi madre, quien me enseñó los valores que me sostuvieron en los momentos más difíciles. La educación está en el corazón, no solo en los libros, me decía Rosa, mientras me enseñaba a coser y a cocinar. Sus manos curtidas por el trabajo me mostraban que ser mujer significaba ser fuerte, resiliente, imparable. A los 18 años, decidí que mi destino estaba más allá de aquel pueblo. La Ciudad de México representaba una promesa de libertad, de oportunidades. Con una maleta prestada y el corazón lleno de esperanza, emprendí mi viaje. Mi primera oportunidad llegó como empleada doméstica. Los Monterroso no fueron mi primer trabajo, pero sí el más significativo. Antes, había trabajado en pequeñas casas, aprendiendo el oficio, construyendo mi camino. La ciudad me recibió con sus luces y sus sombras. Un mundo completamente diferente al de mi pueblo, donde cada día era una nueva batalla, cada momento una oportunidad de demostrar mi valía. La Ciudad de México de los años 60 era un hervidero de contrastes. Mientras las familias adineradas vivían en mansiones con jardines enormes, miles de trabajadores como yo sobrevivían en pequeños cuartos compartidos, luchando por cada oportunidad. Mi primer alojamiento fue un cuarto minúsculo en la colonia Tepito, un barrio conocido por su dureza y su solidaridad. Compartía el espacio con otras 3 muchachas que, como yo, habían llegado del campo, buscando una vida mejor: María, Lucía y Carmen. Mis primeras amigas en la gran ciudad. Trabajábamos como empleadas domésticas, costureras, lavaplatos. Nuestros días comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando el último plato estaba limpio, la última prenda planchada. No había horarios, no había descanso. La discriminación era un fantasma constante. Éramos vistas como objetos, no como personas. Un uniforme que nos identificaba como sirvientas, miradas que nos reducían a nuestra condición social. Pero nosotras teníamos sueños más grandes que cualquier prejuicio. Recuerdo las conversaciones nocturnas, compartiendo pan duro y café negro. Cada una con su historia, cada una luchando contra un sistema que intentaba mantenernos invisibles. Éramos jóvenes, éramos fuertes, éramos resilientes. Mi trabajo en diferentes casas me enseñó más que cualquier escuela. Aprendí a ser discreta, eficiente, a leer los silencios y las miradas. Cada familia era un nuevo mundo, cada casa una nueva oportunidad de demostrar mi valía. Los domingos eran nuestro pequeño respiro. Nos reuníamos en el parque, compartiendo historias, riendo, soñando. Éramos un pequeño ejército de mujeres que se sostenían entre sí, desafiando cada día los límites que la sociedad nos imponía. Mi encuentro con los Monterroso sería un punto de inflexión. No lo sabía entonces, pero cada experiencia anterior me estaba preparando para la batalla más importante de mi vida. La migración del campo a la ciudad era una realidad para miles de jóvenes como yo. Éramos la generación que rompía los límites tradicionales, que se atrevía a soñar más allá de los surcos de los campos familiares. Mi formación era limitada, pero mi inteligencia y determinación no tenían fronteras. Mientras otras muchachas se conformaban, yo estudiaba en los momentos libres. Tomaba prestados libros, aprovechaba cada oportunidad para aprender. Las otras empleadas me veían como una especie de rebelde. Mientras ellas acataban órdenes sin cuestionar, yo siempre buscaba entender el porqué de las cosas. Mi curiosidad era mi mayor tesoro, mi arma secreta contra un sistema que intentaba mantenernos ignorantes. Los patrones nos veían como objetos, no como personas. Pero yo me preparaba para ser más que un uniforme, más que una mano que limpia y obedece. Mis noches estaban llenas de sueños, mis días de estrategias. Mi encuentro con los Monterroso sería el punto de inflexión. No lo sabía entonces, pero cada experiencia anterior me estaba preparando para la batalla más importante de mi vida. La ciudad me había enseñado a ser fuerte. El campo me había dado raíces. Mi determinación sería mi mejor herramienta para sobrevivir.
El día que Carlos Monterroso descubrió mi embarazo fue como un terremoto que amenazaba con destruir mi mundo. Recuerdo cada detalle con una nitidez que me sorprende incluso ahora, 50 años después. Era una tarde de septiembre, el sol se filtraba entre las cortinas de seda de la mansión. Yo terminaba de ordenar los libros de la biblioteca cuando escuché sus pasos. María, su voz sonó como un látigo. Ven aquí inmediatamente. Su despacho era un santuario de poder. Libros antiguos, fotografías con políticos importantes, un escritorio de roble que parecía más un trono que un mueble. Carlos Monterroso me miraba con una mezcla de desprecio y furia contenida. ¿Estás embarazada? No era una pregunta, era una acusación. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. No había manera de negarlo. Mi vientre ya comenzaba a mostrar los primeros signos de mi condición. «Soy una empleada honesta», respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Pero Carlos no estaba dispuesto a escuchar explicaciones. Para él, mi embarazo era una traición, un plan deliberado para asegurarme un futuro a costa de su familia. Sus palabras fueron como puñales envenenados. «Conseguiste quedar embarazada para asegurarte un futuro», me acusó. «Sabes que no te despediré si estás en ese estado». La hipocresía de sus palabras me golpeó más fuerte que cualquier insulto directo. Carlos Monterroso representaba ese sistema machista que juzgaba, condenaba y manipulaba a las mujeres como yo. «No he hecho nada malo», respondí, sintiendo que cada palabra era una batalla. Javier, su hijo, apareció en el despacho. Sus ojos, idénticos a los de su padre, me miraban con el mismo desprecio. Eran dos versiones del mismo poder. Dos rostros de la opresión que había conocido toda mi vida. «Mamá», dijo Javier, «esta sirvienta nos está engañando. Deberíamos correrla inmediatamente». Pero algo dentro de mí se encendió. No sería una víctima. No permitiría que me destruyeran. «Tengo mis derechos», respondí. «Y este hijo será mi orgullo». Carlos golpeó el escritorio. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos que decidían el destino de cientos de trabajadores, temblaban de rabia. La tensión en el despacho era insoportable. Cada respiración, cada movimiento parecía contener una amenaza silenciosa. Carlos Monterroso representaba más que un patrón. Era el símbolo de un sistema que nos quería sumisas y silenciosas. «¿Crees que puedes chantajearme?», dijo él, acercándose peligrosamente. Pero yo no retrocedí. Mi mano instintivamente protegió mi vientre, donde mi hijo Rafael crecía, ajeno a aquella batalla de poder. Doña Beatriz, la esposa de Carlos, apareció en la puerta. Su mirada era aún más cortante que la de su marido. Vestida con un traje caro, joyas que brillaban como pequeñas dagas, ella representaba la élite que nos juzgaba. «¡Qué escándalo!», murmuró ella. «Una empleada embarazada en nuestra casa». En ese momento comprendí que mi lucha sería mucho más grande que aquel confrontamiento. Sería contra un sistema entero que nos veía como objetos, no como personas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Éramos yo y ellos, dos mundos completamente diferentes, separados por un abismo de prejuicios. Carlos sacó un sobre de su escritorio. «Aquí está tu liquidación», dijo con desprecio. «No queremos escándalos». Mis manos temblaban al tomar el sobre, pero mi mirada permanecía firme. No me quebrantarían. Mi hijo sería mi fortaleza, mi revolución silenciosa. «Saldré de aquí con la frente en alto», respondí, «y mi hijo será mi mayor orgullo». La calle me recibió con su cruel indiferencia. Un sobre de liquidación en mis manos, mi embarazo a cuestas y un futuro completamente incierto. La Ciudad de México, tan generosa en promesas, se volvía de pronto un desierto de oportunidades. Mis compañeras de trabajo me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Nadie quería contratar a una mujer embarazada, mucho menos sin referencias de su último trabajo. «Los Monterroso tienen influencia en todos lados», me advirtió Elena, la antigua cocinera.
van a hacer que sea casi imposible que consigas trabajo. Mi red de apoyo se reducía a prácticamente nada. María, Lucía y Carmen, mis amigas del barrio de Tepito, me ofrecieron su pequeño cuarto. «Puedes quedarte con nosotras», dijeron, «compartiremos lo poco que tenemos». La solidaridad de los pobres siempre ha sido más profunda que cualquier caridad oficial. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Sin trabajo, con un embarazo cada vez más evidente, mis opciones parecían reducirse a la nada. Los Monterroso habían cumplido su amenaza. Mi nombre estaba manchado en toda la ciudad. Cada solicitud de trabajo era un nuevo golpe. Lo sentimos. No tenemos vacantes, me decían, pero sus ojos traducían el verdadero mensaje. No queremos a una mujer embarazada y sin referencias. Mi pequeño ahorro se consumía rápidamente. Las consultas médicas para mi embarazo, la comida, el alquiler compartido, todo era un desafío constante. María, Lucía y Carmen trabajaban turnos extras para ayudarme. Un gesto de solidaridad que me hacía llorar de agradecimiento. El padre de mi hijo era un fantasma, un recuerdo difuso de un amor breve y silencioso. Nunca supe más de él después de aquel verano. Rafael crecería conmigo, solo conmigo. Las noches eran mi momento de reflexión. Mientras mis amigas dormían, yo planeaba, soñaba, resistía. Mi madre siempre me decía que las mujeres de nuestra familia éramos como los cactus, capaces de florecer en el desierto más árido. Mi embarazo avanzaba, mi futuro se dibujaba incierto, pero mi determinación crecía con cada día. Un día, casi por casualidad, encontré una oportunidad inesperada. Una pequeña clínica comunitaria buscaba ayudantes para tareas administrativas. No era un trabajo glamoroso, pero representaba un respiro en mi desesperación. La entrevista fue más un acto de supervivencia que de ambición profesional. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con mirada compasiva, me observó diferente a los demás. «Necesitamos a alguien responsable», me dijo. «No me importa tu condición, me importa tu capacidad». Mis manos temblaban mientras firmaba los papeles. No era un trabajo bien pagado, pero significaba algo más que dinero. Significaba esperanza. Las otras enfermeras me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Yo no sería solo una empleada, sería parte de un equipo que ayudaba a los más necesitados. Mi embarazo ya era evidente. Cada movimiento de Rafael dentro de mí era un recordatorio de mi lucha, de mi resistencia contra un sistema que intentaba destruirme. El doctor Ramírez me dio más que un trabajo. Me dio la primera oportunidad de demostrar que mi valor no estaba determinado por mi condición de madre soltera, sino por mi capacidad y determinación. El dolor comenzó una madrugada de octubre, cuando la ciudad aún dormía y solo los primeros pájaros rompían el silencio. Mis contracciones eran como oleadas que me atravesaban, recordándome que la vida no espera, simplemente acontece. La clínica comunitaria donde trabajaba se convirtió en mi refugio. El doctor Ramírez, más que un jefe, se había transformado en una especie de ángel guardián durante mi embarazo. «Respira, María», me decía mientras me sostenía la mano. «Estás a punto de conocer a tu hijo». Rafael nació con un grito que parecía desafiar al mundo entero. Pequeño, pero con una fuerza que me recordaba a mí misma. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraron como si ya supiera toda nuestra historia. Las enfermeras me ayudaron cuando mis lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de dolor, sino de una inmensa alegría mezclada con el miedo de lo que vendría. Mi hijo pesó apenas 3 kilos, pero para mí era un gigante de esperanza. Cada línea de su pequeño rostro era una promesa de futuro, cada movimiento un acto de resistencia. Los primeros días de maternidad fueron una montaña rusa de emociones. Rafael era un bebé tranquilo, pero la ciudad parecía conspirar contra nosotros. El pequeño cuarto que compartíamos con mis amigas se había convertido en un refugio improvisado de amor y supervivencia. María, Lucía y Carmen se turnaban para ayudarme. Cada una aportaba algo diferente. María sabía cocinar. Lucía era experta en lavar y planchar.
Carmen tenía un talento especial para calmar a los bebés. Mi trabajo en la clínica era mi salvavidas. El doctor Ramírez me permitía llevar a Rafael algunas horas, comprendiendo mi situación de madre soltera. «Es un niño valiente», me decía, observando cómo mi hijo dormitaba entre los archivos y las sillas de la pequeña oficina. Los desafíos eran enormes. Pañales, leche, ropa, todo parecía una montaña imposible de escalar, pero cada vez que miraba a Rafael, encontraba la fuerza para seguir adelante. Las noches eran mi mayor prueba. Mientras la ciudad dormía, yo velaba a mi hijo, cantándole canciones que aprendí de mi madre, contándole historias de mujeres valientes que habían sobrevivido a 1000 batallas. Mi madre, desde nuestro pueblo, me enviaba pequeños paquetes con ropa tejida, consejos escritos en cartas manchadas de lágrimas. «Eres más fuerte de lo que crees», me decía. «Llevas la sangre de las mujeres Rodríguez». Los primeros meses fueron una batalla constante. Rafael crecía, pero el mundo parecía empeñado en ponernos obstáculos. Mi salario en la clínica apenas cubría lo más básico. Cada peso era una decisión. Cada centavo una estrategia de supervivencia. Las miradas en la calle me juzgaban. Madre soltera, joven, trabajadora. 3 condiciones que en los años 60 eran casi un estigma, pero yo caminaba con la frente en alto, Rafael pegado a mi pecho, desafiando cada murmullo, cada mirada de desprecio. Mi red de apoyo era mi verdadera familia. Mis amigas del barrio de Tepito, el doctor Ramírez, mi madre desde la distancia. Cada uno aportaba un pedazo de amor, de esperanza. Recuerdo una noche particularmente difícil. Rafael tenía fiebre. Yo estaba agotada después de un turno doble. María preparó un té de manzanilla. Lucía me ayudó a bañarlo. Carmen nos abrigó con su calor humano. El primer cumpleaños de Rafael fue una celebración modesta pero llena de amor. Un pastel pequeño, velas improvisadas, risas que llenaban nuestro pequeño cuarto. Éramos pocas, pero éramos fuertes. Mi hijo crecía como un símbolo de resistencia. Cada sonrisa era una victoria, cada paso un desafío al mundo que intentó destruirnos. No sabía entonces que Rafael sería mi mayor revolución, que cada momento de lucha valdría la pena, que nuestra historia apenas comenzaba. Rafael creció como un niño diferente, no solo por las circunstancias de su nacimiento, sino por la fuerza que lo rodeaba. Cada mañana, mientras yo me preparaba para ir a trabajar, él me miraba con unos ojos que parecían comprender más de lo que un niño de su edad debería. La escuela fue nuestro primer gran desafío. Los maestros miraban con recelo a una madre tan joven, soltera, trabajando en una clínica. Rafael, sin embargo, demostraba una inteligencia que desafiaba todos los prejuicios. «Tu mamá es muy valiente», le decían sus maestros, sin saber el verdadero significado de esas palabras. Mis turnos en la clínica eran interminables. El doctor Ramírez me permitía llevar a Rafael algunas tardes, y él se convertía en una especie de mascota del pequeño consultorio. Organizaba los archivos, ayudaba a ordenar, aprendía más en esas tardes que en muchas aulas escolares. Las tardes en Tepito eran nuestra verdadera escuela. María le enseñaba a cocinar, Lucía le contaba historias, Carmen le mostraba cómo ser gentil. Éramos una familia improvisada, pero completamente unida. Rafael crecía con una conciencia social que me sorprendía. Preguntaba sobre injusticia, sobre desigualdad, sobre los pacientes que llegaban a la clínica. Sus ojos brillaban con una inteligencia que iba más allá de su edad. Los veranos eran nuestra época más difícil. Sin escuela, sin recursos extra, cada día era una estrategia de supervivencia. Rafael aprendía a ayudar, a ser responsable mucho antes de lo que cualquier niño debería. Recuerdo cuando cumplió 8 años. Organizamos una pequeña fiesta en nuestro cuarto. Un pastel comprado a plazos, velas que brillaban más por amor que por abundancia. Sus amigos del barrio vinieron, algunos con zapatos rotos, otros con ropa remendada, pero todos con una alegría inmensa. El doctor Ramírez nos sorprendió ese día. Trajo un libro de historia.
Un regalo que marcaría para siempre la curiosidad de Rafael. Los libros son ventanas al mundo, le dijo. Nunca dejes de aprender. Mi hijo era diferente. No solo por su inteligencia, sino por su capacidad de empatía. Veía más allá de las apariencias, comprendía el dolor de los pacientes que llegaban a la clínica, escuchaba las historias de los trabajadores del barrio. Mamá me preguntaba algunas noches, ¿por qué hay personas que sufren tanto? Sus preguntas me desgarraban y me llenaban de orgullo al mismo tiempo. Estaba criando a un hombre consciente, sensible, comprometido. Las noches en Tepito eran nuestro santuario. Mis amigas, sus tías adoptivas, le contaban historias de resistencia, de mujeres que habían sobrevivido a 1000 batallas. Rafael crecía escuchando leyendas de dignidad. La adolescencia de Rafael llegó como un huracán de preguntas y rebeldía. Ya no era el niño dócil, sino un joven que cuestionaba todo. Sus preguntas sobre los Monterroso, sobre mi pasado, se volvían más frecuentes e incisivas. Mamá me decía, quiero saber toda la verdad. Le conté poco a poco mi historia. Cada detalle era una cicatriz que se abría, cada recuerdo un mundo que renacía. Rafael escuchaba con una intensidad que me recordaba a mí misma de joven. Sus calificaciones en la escuela eran brillantes. Becas, reconocimientos, pero él nunca perdió la conexión con sus raíces. Seguía ayudando en la clínica, seguía siendo parte de nuestra comunidad en Tepito. María, Lucía y Carmen lo veían crecer con un orgullo que iba más allá de lo maternal. Era como si cada uno hubiera sembrado una semilla en él. Cuando Rafael cumplió 18 años, me pidió conocer a los Monterroso, no para venganza, sino para entender. Su mirada era la de un hombre que busca justicia, no odio. Yo había criado a un guerrero, no con violencia, sino con amor y conciencia. La vida nos había puesto pruebas, pero habíamos sobrevivido. No solo habíamos sobrevivido, habíamos florecido. El día que Rafael decidió confrontar a los Monterroso, llegó como un relámpago inesperado. Habíamos guardado silencio durante años, pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Recuerdo cada detalle de aquella mañana. Rafael vestía un traje que había comprado con sus primeros ahorros como estudiante de Derecho. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con una determinación que me recordaba a mí misma cuando era joven. Mamá me dijo, es hora de que sepan quiénes somos realmente. La oficina principal de los Monterroso seguía siendo un símbolo de poder en el centro de la Ciudad de México. Las mismas paredes de roble, los mismos cuadros de políticos importantes, pero esta vez éramos nosotros quienes llegábamos con la frente en alto. Javier Monterroso, ahora un hombre mayor, nos recibió con una mezcla de sorpresa y desprecio. Carlos había muerto años atrás, pero su sombra seguía presente en cada rincón. Venimos a contar la verdad, dijo Rafael, su voz firme como un martillo. Llevábamos con nosotros documentos, testimonios, la historia completa de cómo habían intentado destruirnos. No buscábamos venganza, buscábamos justicia. El silencio en la oficina era más denso que el cemento. Javier Monterroso nos miraba como si fuéramos fantasmas llegados para cobrar una deuda antigua. Rafael desplegó los documentos con precisión de cirujano. Cada papel era una cicatriz, cada archivo un testimonio de la injusticia que habíamos soportado. Había investigado meticulosamente, usando su formación como abogado para construir un caso irrefutable. «Saben que lo que hicieron fue más que un despido», dijo Rafael. «Fue una persecución sistemática». Doña Beatriz, que seguía viva pero reducida por los años, apareció en el umbral. Su mirada antes cortante, ahora parecía una reliquia de un poder que se desmoronaba. Mis manos temblaban, pero mi mirada permanecía firme. No éramos las víctimas de antes, éramos la prueba viviente de la resistencia. Los documentos mostraban cómo los Monterroso habían bloqueado sistemáticamente mis oportunidades laborales después del despido. Cartas, informes, testimonios que Rafael había recopilado durante años. Javier intentó interrumpir,
pero Rafael levantó su mano con la autoridad de un juez. No veníamos a negociar, veníamos a exponer la verdad. Tenemos pruebas de cómo bloquearon sistemáticamente mi madre en cada trabajo, dijo, de cómo usaron su influencia para convertirla en una marginada. Los archivos revelaban una red de contactos, llamadas telefónicas, cartas de recomendación negativas. Un sistema completo diseñado para destruir a una mujer trabajadora, embarazada, que solo buscaba sobrevivir. Doña Beatriz comenzó a llorar. No lágrimas de arrepentimiento, sino de impotencia. Su mundo de privilegios se desmoronaba con cada documento, con cada palabra de Rafael. Lo que hicieron no fue solo un despido, continuó mi hijo. Fue un intento de destrucción sistemática. La oficina, antes un santuario de poder, ahora parecía una tumba de secretos revelados. Los cuadros de políticos importantes nos miraban como testigos silenciosos. No buscábamos dinero, buscábamos reconocimiento, verdad, reparación moral. Rafael sacó el último documento, una demanda formal que expondría públicamente toda la historia. Los Monterroso no podrían ocultar más su verdadero rostro. Hemos venido a cerrar un capítulo, dijo mi hijo, no con odio, sino con verdad. Hoy, a mis 70 años, miro hacia atrás y comprendo que nuestra historia es más que una simple narrativa personal. Es el testimonio de miles de mujeres que fueron silenciadas, marginadas, pero que nunca se rindieron. Rafael se convirtió en un abogado reconocido, dedicado a defender a los más vulnerables. Cada caso que tomaba era un homenaje a nuestra lucha, cada sentencia un golpe contra el sistema que intentó destruirnos. Los Monterroso perdieron su influencia. No por nuestra venganza, sino por la verdad que finalmente salió a la luz. La sociedad comenzaba a cambiar, a reconocer el valor de las mujeres trabajadoras, de las madres solteras. María, Lucía y Carmen, mis hermanas de vida, envejecieron a mi lado, cada una con su propia historia de resistencia, cada una con su propio camino de dignidad. Mi trabajo en la clínica comunitaria me enseñó que la verdadera revolución no está en los grandes gestos, sino en los pequeños actos de amor y solidaridad. Rafael me dio los nietos que nunca creí posible. Cada uno de ellos lleva en sus venas la historia de una mujer que se negó a ser víctima. El doctor Ramírez, ya fallecido, me dio la primera oportunidad cuando todos me dieron la espalda. Su bondad fue un faro en medio de la tormenta. No guardo rencor contra los Monterroso. El perdón no es debilidad, es la más profunda forma de fortaleza. Mi vida no fue fácil, pero fue hermosa. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, cada arruga es un mapa de batallas ganadas. Rafael a mi lado, mis amigos cerca, mi memoria intacta. He vivido lo suficiente para ver cómo el mundo cambia, para ver cómo las mujeres recuperan su voz. La revolución no siempre es un grito. A veces es simplemente seguir adelante. Suscríbete ahora y descubre más historias de amor que desafían todas las expectativas. Activa las notificaciones y no pierdas ningún capítulo de nuestros increíbles romances.